El artículo esta mañana lo publica la revista The Economist, y digo demoledor, me parece poquito. Dice que la política ambiental sobre hidrocarburos del gobierno Petro es totalmente hueca, contradictoria, que no es viable porque es más contaminante y porque financieramente no tiene ninguna presentación. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, este artículo la verdad es que lo que está diciendo es que no tiene ninguna organización ni planificación la política ambiental del presidente Gustavo Petro. Dice que son las contradicciones del carbono. Dice que si quiere comprar gas importado costoso, sí. Si quiere hacer grandes descubrimientos de gas, mejor todavía. Que por un lado dice que suspende la explotación, la prospección de gas, pero por otro lado, cuando se descubren reservas, las aplaude. Dice, por ejemplo, va contando una por una todas las decisiones que se han ido tomando y cómo no han tenido ninguna planificación de por medio. Por ejemplo, dice que cuando deciden confiarle el abastecimiento energético a Venezuela, que le iban a comprar gas a Venezuela, nadie estudió que el gasoducto entre ambos países estaba inutilizado. Es lo que dice el Economist. Por lo tanto, no se podía utilizar para esa importación de gas, pero tampoco se consideraron variables geopolíticas como que iba a ser electo Donald Trump, que después le ha puesto ese arancel del 25% a todo aquel que le compre hidrocarburos a Venezuela. Más adelante habla de qué pasa con esta idea que tiene de comprar el gas a Qatar. Dice que previamente Colombia le estaba comprando principalmente a Estados Unidos y compara lo que es comprarle el gas a Estados Unidos y a Qatar. Dice que licuar el gas cerca de su origen y transportarlo puede triplicar el precio, o sea que sería 3 veces más caro comprar en Qatar que comprar en Estados Unidos, pero que además por el transporte es un 50% más contaminante que el gas local. Es lo que dice la revista The Economist. Entonces dice que la operación que ha empezado a poner en marcha el presidente Petro es empezar a encontrar responsables, y entonces que está culpando a la gerencia de Ecopetrol, pero que dice que Ecopetrol no tiene ni una capacidad de montar de un minuto a otro la importación del gas desde Qatar, que para eso se necesita infraestructura no solamente en puertos, sino que también en gasoductos dentro del país, etcétera. Y dice que lo que está arriesgando es que va a quedar en manos de un monopolio de la empresa SPEC, dice, una empresa privada, y que sería un monopolio de facto en las importaciones si es que se termina importando el gas desde Qatar. Es lo que dice la revista The Economist, tratando de desagregar cuál ha sido la historia de las políticas ambientales que se han presentado en el actual gobierno colombiano, Néstor. 9 de la mañana. Esto en principio deja claro algo que yo creo que la mayoría sabemos menos los petristas, y es que Gustavo Petro ha llegado a la presidencia prácticamente de forma improvisada, y que la retórica que él ha manejado a lo largo de su carrera política y a lo largo de su carrera como guerrillero está basado principalmente en mentiras, está basado en conceptos y en ideas sin ningún tipo de fundamento, y eso es lo que ha intentado imponer a lo largo del país, no únicamente en términos medioambientales, sino prácticamente en todo lo que Petro ha metido la mano, en todo lo que ha metido la cabeza, ha sido a partir de fantasías, ha sido a partir de ideas que no tienen ningún tipo de relación con la realidad. Y en el fondo lo único que estamos viendo es cómo poco a poco destruye el país, cómo arrasa con la economía, cómo arrasa con la seguridad, cómo arrasa con la salud. El análisis que hace The Economist es consistente con lo que sabemos que es Gustavo Petro. No es algo que se diga y que nos tome por sorpresa, porque acá en Colombia sabemos perfectamente quién ha sido Gustavo Petro. Acá en Colombia sabemos perfectamente cuáles han sido sus logros, los cuales pueden resumirse en una palabra: ninguno. Gustavo Petro lo único que ha sido es un fanático ideológico que se ha aprovechado de la necesidad de la gente para prometerles fantasías que desde ningún punto de vista son alcanzables. Y el problema no es únicamente que sean fantasías que no se puedan lograr, sino que peor aún, en el camino se lleva todo el país por delante. Y eso es precisamente lo que hemos visto, y uno de los principales motivos por los cuales no salen adelante los proyectos que él tiene, porque si lo hicieran, el impacto de Gustavo Petro en el país sería todavía más desastroso. Por suerte vivimos en un tiempo donde la información es fácilmente alcanzable y donde las barrabasadas que dice Gustavo Petro son muy fácilmente desmontables. 18 minutos. Las críticas, como se dan cuenta, no son solo, Héctor, en Colombia, sino ahora vienen también desde afuera. Pero el artículo, por lo que relata Silvia, parece escrito por el gran Farid Mondragón, ¿no? Que es traer gas desde afuera, pues es más lejos porque claro que cuesta transportarlo, etcétera, y además produce un efecto el gran Farid ambiental
tal. Aparece cuando hay que decir obviedades. Pues claro, pero no lo entiende, Héctor, no lo entendía el que toca, que es el presidente de la República. Traer gas de Venezuela hay que traer, pues tiene que haber un tubo por donde traerlo, y etcétera. Esas son todas obviedades que parten de un supuesto, digamos, como convertidas en crítica, parten de un supuesto, en mi modo de ver, equivocado, que es que suponen que en Colombia hay gas suficiente para el abastecimiento interno. Porque claro que si yo tengo gas suficiente y se me ocurre traerlo de Qatar, pues estoy loco. Pero si no tengo gas suficiente, como no hay gas suficiente hoy disponible en Colombia, pues hay que pensar de dónde se trae. En ningún caso, entonces, pues, Héctor, lo que entonces el presidente que necesita un Farid al lado, Héctor, en ningún caso desde Qatar, porque económicamente es mucho más caro y ecológicamente es mucho peor, contamina mucho más traer un buque cargado de gas. Pero además el que habló de Qatar y no del Golfo de México fue el presidente Petro. Por eso es que hay la referencia en el artículo. Pero no lo vamos a traer. Pero perdón, no hay gas suficiente hoy, Néstor, porque se paralizaron las exploraciones y las explotaciones petroleras. Recuerde que este es un proceso que tiene que ser constante y permanente. Y iba a decir a Héctor, claro que hay gas. Sirius es una reserva gigante de gas que todavía no tiene las licencias que necesita del gobierno, que es la razón por la que estamos pensando en importar gas. Qatar o el Permian norteamericano o Trinidad y Tobago o islas en el Caribe. El gas puede estar lejos. El reproche, Néstor, no es a importar gas de Qatar, porque hay algunos países que lo hacen. El reproche fundamentalmente es a lo profundamente contradictoria que es la política del presidente Gustavo Petro en materia de transición energética y de luchar contra lo que él llama la economía carbonizada. Porque prohibir la exploración de gas, con lo cual sacó mucho pecho al comienzo de su gobierno, de gas y de petróleo, pues tiene como consecuencia que se han reducido en un 58% las reservas en los últimos años, y adicionalmente tiene como consecuencia que, entre otras también por el fracking, porque si se importa de Estados Unidos es porque allá hacen fracking y han encontrado muchísimo más gas. Entonces, el artículo tiene una frase que me parece que es relevante, porque dice, el señor Petro ha estado contando una historia, que ahora tiene que cambiar la historia hacia la importancia de importar. Y yo creo que está el punto ahí. Lo único que hemos tenido en materia de política minera-energética es una historia de cómo se va a acabar el mundo y de cómo lo vamos a salvar dejando de producir petróleo. Hay gente que se queda en esa historia, una historia incoherente. Y dice, pues Farid, pues claro que lo que está demostrando es que al final de cuentas eso era un imposible. Son las 9 de la mañana, 21 minutos. Atención en Barranquilla esta mañana. Y es una realidad, y no es algo que se esté descubriendo ahora por un artículo de The Economist, sino es algo que en general la población colombiana sabe. La mayoría sabíamos que en general las propuestas de Gustavo Petro son un sin fundamento absoluto, que no tienen ni pies ni cabeza y que únicamente están basados en la imaginación de un personaje que no sabe dónde está parado. Y el periodista que en un principio está defendiendo a Gustavo Petro diciendo, claro, es que es muy obvio que esto es una realidad lo que está diciendo The Economist, y están haciendo la gran Farid Mondragón diciendo lo obvio, es precisamente lo que Colombia ha hecho los últimos años con Gustavo Petro. Decir lo obvio, no estamos inventándonos nada. Estamos diciendo la realidad evidente y problemática que hay con Gustavo Petro en el poder. Porque nada de lo que se ha dicho antes y durante la presidencia de Gustavo Petro ha sido desmentido por sus actos en el gobierno, sino todo lo contrario, cada vez se ratifica más lo que tanto decíamos. Gustavo Petro no entiende lo que dice, Gustavo Petro no entiende lo que hace, y el gran problema de esto es que destruye a todo un país, que es hasta ahora lo que ha venido haciendo en Colombia. Este fue el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar un like, compartir y suscribirte, y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.